Sean todas y todos bienvenidos a este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Nosotros privilegiados de contar con el favor de su sintonía en esta complicidad para seguir generando la cultura constitucional. Representa para nosotros definitivamente honor y satisfacción llegar a sus hogares y este programa especial lo dedicaremos al quehacer de nuestra Alta Corte, la parte neurálgica jurisdiccional. Saludamos de manera muy especial a todos nuestros amables televidentes que nos sintonizan cada semana, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, en este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Compañeros, y justamente en este mes de enero el tribunal se prepara para la celebración de su 9º aniversario y lo hace con múltiples actividades, entre ellas la más esperada, la rendición de cuentas a cargo del magistrado presidente Milton Ray Guevara. Tomás, y en el tenor de las actividades conmemorativas del 9º aniversario del Tribunal Constitucional, en el programa de esta semana nos acompaña el secretario Julio José Rojas Báez, con quien hablaremos de la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante todo el año 2020. Mildred, además nos va a acompañar la encargada de capacitación e investigación del Tribunal Constitucional, licenciada Francia Manolita Sosa Pérez, con quien conversaremos sobre las diferentes actividades formativas que ha realizado el Tribunal Constitucional, esto es talleres, webinar y las jornadas realizadas durante el año 2020 en la modalidad virtual. Además de nuestros acostumbrados segmentos, reflexión para vivir en Constitución, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y mucho más. Pero ¿qué les parece si comenzamos informándonos sobre las principales noticias generadas por nuestra Alta Corte? Para esto damos paso a nuestro compañero Guillermo Enríquez, quien nos tiene las informaciones. Muchas gracias, compañeros, y a ustedes en sus hogares por acompañarnos en este resumen informativo de las noticias del Tribunal Constitucional. Comencemos de inmediato. El Tribunal Constitucional celebró el acto de incorporación de letrados a la carrera constitucional, con la participación de magistrados y servidores del órgano jurisdiccional. Al dirigirse a los presentes en nombre del Pleno del Tribunal Constitucional, el magistrado Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente de esta Alta Corte, aseguró que los reconocidos cumplieron con los requisitos amparados en lo establecido en su reglamento de carrera constitucional, aprobado el 21 de mayo de 2016, basado en el artículo 1 sobre la regulación de las relaciones laborales, excelencia profesional y formación permanente. Vázquez Samuel consideró oportuno destacar que este sistema de carrera es uno de los mecanismos de la función pública que garantiza el mérito y la profesionalidad en el ejercicio de la función pública en el Estado, y sostuvo que es uno de los actos administrativos más importantes del derecho administrativo. Agregó que este es un escenario fundamental para reconocer el valor más profundo de esta institución, y que más allá de los desafíos y obstáculos enfrentados, su esencia, visión, misión y valores no han sido alterados. Manténgase al tanto sobre estas y otras informaciones generadas por el Tribunal Constitucional accediendo a nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí encontrará las sentencias del Tribunal Constitucional y las publicaciones. Nos vemos la semana que viene. Noticias TC. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Artículo de la Constitución. Artículo 237. Obligación de identificar fuentes. No tendrá efecto ni validez la ley que ordene, autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esta misma ley identifique o establezca los recursos necesarios para su ejecución. Reflexión para vivir en Constitución. Queridos compatriotas, cada año el Tribunal Constitucional tiene un lema. La función de ese lema
es una función motivadora y pedagógica. Motivadora porque el Tribunal Constitucional quiere decirle a la comunidad nacional cuáles son aquellos temas que suscitan nuestro interés, que requieren de nuestro trabajo y que influyen en la moral colectiva para que el pueblo dominicano pueda poco a poco llegar a vivir en constitución. Nosotros hemos tenido diversos lemas: por una generación constitucional, felicidad y constitución, democracia constitucional, y este año 2021 el lema será constitución y escuela. La escuela es el fundamento esencial para la formación de nuestros jóvenes, de las generaciones venideras. La escuela es donde se fragua el carácter, las convicciones, la formación de la generación de hoy, que serán las ciudadanas y los ciudadanos del mañana. En nuestra Constitución, en el artículo 63, numeral 13, se señala que con la finalidad de que podamos tener ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y de sus deberes, se hace obligatoria la enseñanza en la escuela pública y privada de la Constitución. La Constitución es la Biblia institucional de nuestro pueblo. La Constitución es el pacto que asegura los principios para pautar la convivencia en sociedad. Esa es la carta de navegación de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano. En consecuencia, para que nosotros conozcamos nuestra Constitución, para que podamos vivir en Constitución, hay que conocerla para poder amarla, para poder respetarla, para exigir que los demás la respeten. Porque la Constitución no solamente rige a los gobernantes, también rige a los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos deberes fundamentales. Y de eso nos habla la Constitución de la República. Ahora bien, en la fragua de la escuela es donde se va forjando la conciencia ciudadana del mañana. Y entonces nosotros ya firmamos un acuerdo, el tercer acuerdo que firmamos, pero en esta oportunidad nosotros creemos que va a ser la vencida. Firmamos un acuerdo con el ministro de Educación, señor ministro Fulcar, y se va a empezar lo que se llama la Cátedra Constitución. Y como eje transversal de la formación de nuestros estudiantes, se les va a hablar de la Constitución, para que nuestros niños puedan hablar de la Constitución, porque ellos son capaces de ver muñequitos y pueden ver toda esa serie de cartones animados que aparecen en la televisión o bien en sus tabletas. Pero si eso es posible, si nosotros podemos darle a nuestros hijos, a los que pueden, ese tipo de instrumento de esparcimiento, también el Estado Dominicano tenía la obligación y el deber de enseñar la Constitución. Solo así podremos garantizar una sociedad dominicana más justa y más humana. La cultura salva a los pueblos. La Constitución libera al ciudadano. Esa es la verdad. Todos los pueblos que respetan su Constitución transitan
firmemente hacia la felicidad constitucional. El desconocimiento de la Constitución, y lo vivimos en el año de 1963 y en el año de 1965, lo que trae es sangre, dolor y lágrimas. Y la República Dominicana quiere cambiar. Y la República Dominicana requiere un cambio. Y ese cambio pasa porque todos los dominicanos conozcamos nuestra Constitución, la amemos, exijamos su respeto y que nosotros mismos demos el ejemplo y la respetemos. En consecuencia, el tribunal, el lema del año 2021, del próximo año, es Constitución y Escuela. Y eso nos hará felices en el porvenir. Y eso nos ayudará a ser una verdadera república donde el respeto de la Constitución sea la guía de gobernantes y de gobernados. Porque el pueblo dominicano se lo merece, Constitución y Escuela. Muchas gracias. Reflexión para vivir en Constitución. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La entrevista. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de esta semana nos acompaña el secretario del Tribunal Constitucional, Julio José Rojas Báez, quien es especialista en Derecho Internacional Público, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en Derecho Constitucional. Bienvenido, señor secretario. Muchísimas gracias, Mildred. Gracias por recibirme y gracias por acogerme nueva vez en este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Un placer. Gracias. Durante mi inicio en el Tribunal Constitucional hablamos 2013. Una de las anécdotas que usted me compartió es que el peregrinaje del tribunal, durante un tiempo, la secretaría fue su mochila, básicamente, su computador. Durante este año de pandemia, el año 2020, y continuamos ahora 2021, ¿dónde ha estado ubicada la Secretaría del Tribunal Constitucional? Pues la Secretaría del Tribunal Constitucional se ha mantenido en la sede. Con lo cual ha implicado también que parte del equipo ha tenido que, como todas y todos, cumplir ciertas actividades propias de sus tareas y de su trabajo de manera remota. Sin embargo, la Secretaría se ha mantenido operando en la misma sede. Una de las situaciones que tuvo lugar al inicio de la pandemia, en marzo, cuando no se sabía concretamente mucha información respecto de esa nueva enfermedad o de las medidas que se iban a tomar o en definitiva cómo tratar esta enfermedad, generó en el equipo, es muy normal, cierto nivel de, diría yo, de miedo a lo desconocido. Lo que hicimos fue básicamente reunirnos como equipo, cerrar la puerta, como siempre hacemos, y a puerta cerrada, evidentemente, conversar y ponernos de acuerdo sobre lo que venía, porque tuvimos que dejar el tribunal de un momento a otro. El tribunal estaba preparado para asumir la situación en una gran parte. Pero en una mayor parte luego se fue dictando una serie de medidas y ejecutando una serie de proyectos
que ya han permitido al tribunal seguir operando de manera casi normal, pero la Secretaría se mantuvo abierta. La decisión adoptada por el Pleno, que fue muy similar a otra tomada en el Poder Judicial, de suspender los plazos procesales, tuvo una variante significativa en el Tribunal Constitucional. O sea, al mismo tiempo que el Pleno dispuso la suspensión de los plazos procesales, también dispuso que la Secretaría se mantuviese operando con un personal mínimo. Entonces, ahí tuvimos lo que se ha denominado en el equipo a lo interno como un comentario jocoso, pero no deja de ser acertado. Lo mejor de los dos mundos, porque por un lado se tuvo la suspensión de los plazos, es decir, el Poder Judicial, que en gran parte alimenta los expedientes que se reciben en la Secretaría a través de los recursos de revisión, estaba cerrado. Entonces nosotros no estábamos recibiendo recursos. Ellos tampoco estaban recibiendo recursos. Pero en un estado de emergencia como el dictado, pues se hace necesario tener ese control o la posibilidad de tener ese control de parte del órgano especializado concebido por la Constitución para esos propósitos. Entonces mantener la Secretaría abierta permitió también recibir los expedientes y continuar tramitándolos, evidentemente en el marco de las posibilidades. Por ejemplo, se recibieron varias acciones directas de inconstitucionalidad en el marco del periodo de la declaratoria de estado de emergencia. Se les dio curso, pero por ejemplo en algunos lugares, instituciones públicas o de otro carácter que tenían que recibir comunicaciones de esas acciones directas, si estaban cerrados, pues nosotros no podíamos comunicarles. Porque también el Poder Judicial, al tiempo de suspender los plazos procesales en el ámbito ordinario, también suspendió las actuaciones a cargo de los oficiales ministeriales, los alguaciles. Entonces, no había manera de hacerle, digamos, una notificación formal a nadie porque los alguaciles tampoco estaban trabajando. Entonces, nosotros vía mensajería, que como operamos, contactábamos esas entidades y estaban cerrados, bueno, pues estaban cerrados. Algunas entidades se mantuvieron recibiendo correspondencia de manera mínima y les hicimos llegar, pero cuando llegó la hora de empezar a fijar las audiencias, sí nos aseguramos rigurosamente de que cada parte que fue convocada a una audiencia ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo en acción directa, que fue una materia que el Tribunal no requiere de otros órganos y que pudo hacer su trabajo, estuviera citada con los plazos cumplidos conforme al mandato legal. Es decir, nadie compareció a una audiencia o recibió una notificación para comparecer a audiencia fuera de plazos. Es decir, ya se aseguró la Secretaría de que todas las comunicaciones se hicieran respetando los plazos. Es decir, que fue una cuestión muy interesante porque pues, se requería de algún modo tomar las medidas necesarias para detener el riesgo de contagio, mientras que se permitió la posibilidad de que el tribunal continuase ofreciendo sus servicios a la ciudadanía. Secretario, usted nos hablaba sobre el miedo del equipo al inicio, una incertidumbre sobre una pandemia que no se sabía nada, un virus totalmente desconocido, pero con unos resultados no muy beneficiosos. Pero el Tribunal Constitucional se enfrentaba al choque de dos derechos. Derecho a la salud para garantizarla a los empleados, pero al mismo tiempo el acceso a la justicia del pueblo dominicano, ese acceso a la justicia constitucional. ¿Cómo o cuál fue el plan de trabajo para tratar de garantizar ambos derechos, tanto a su equipo, pero también a la población, el acceso a la justicia? Es una excelente pregunta. Nosotros, lo primero fue contar con el apoyo de la institución. La institución desde el primer momento nos preguntó, bueno, ¿qué se necesita? Evidentemente, al principio de la situación de pandemia, por allá por mediados de marzo, se hablaba entonces de que había que usar mascarilla y guantes, entonces, y bueno, y evidentemente el gel sanitizante. Entonces la institución nos dotó de esos materiales desechables para hacer el trabajo y nosotros inmediatamente creamos un sistema de rotación en el cual personas de varios equipos, habría por lo menos alguna persona de uno de los equipos que tiene la Secretaría. Me explico.
Así como hay procesos que tienen que ver con ciudadanas y ciudadanos, usuarias y usuarios de los servicios del tribunal, es decir, clientes externos, también tenemos usuarias y usuarios a nivel interno, despacho de magistrados, que requieren otro tipo de servicios. Entonces nosotros aseguramos que hubiese personas que facilitan o que prestan tal cantidad de servicios o tal tipo de servicios a usuarios externos, así como personas que prestan tal tipo de servicios a usuarios internos. Y de ese modo, y con comunicación permanente, logramos empezar a responder a los requerimientos poco a poco. El cierre fue rápido y abrupto, pero con muy poco tiempo pudimos empezar, o luego de un corto tiempo pudimos empezar a responder, contando con los implementos de trabajo, tanto desechables y de protección a nivel del tribunal, y también entonces con el soporte técnico, las plataformas de comunicación y de acceso a trabajo vía remota. Hay que recordar también que otros tribunales y entidades similares a la nuestra comenzaron a trabajar utilizando una determinada plataforma. Yo mismo, como profesor universitario, terminé mi periodo docente, comencé dándolo a clase presencial, pero ya para marzo terminamos el periodo dando la clase de manera virtual. Yo estaba utilizando una plataforma en específico, no voy a omitir los nombres porque son espacios que no es relevante revelar esta información. Comencé con una plataforma y esa plataforma otros tribunales la estaban utilizando, pero luego en información que es disponible, accesible de manera a través de las redes del internet, se puede ver que algunos de esos tribunales abandonaron esa determinada plataforma por temor a asuntos de seguridad o inestabilidad técnica, etc. La plataforma que el tribunal utilizó desde el día 1 no nos dio ningún tipo de problema. Una plataforma robusta, bastante confiable y que no ha dado ni dio en el momento más tenso y de más ardua faena de estos últimos meses ningún tipo de problema. De hecho, no solamente se ha llevado a cabo el trabajo y el acceso a la base de datos y todo de manera remota, sino que también las audiencias del tribunal se han hecho a través de esas plataformas y también las sesiones de trabajo del pleno del tribunal se han llevado a cabo a través de esa plataforma. Es decir, una plataforma que ha permitido tanto la comunicación interna del equipo como las audiencias que se transmiten por YouTube, pero que son celebradas mediante o a través de una plataforma tecnológica en específico. Esa plataforma también les faculta a las juezas y a los jueces a hacer el trabajo de manera remota. Y es un trabajo que no ha cesado. El Pleno ha tenido un programa de trabajo, de sesiones, durante todo el tiempo de pandemia, bastante, digamos, ajustado a la planificación. Creo que en alguna, tal vez 2 o 3 ocasiones, el Pleno no se pudo celebrar por una razón u otra, pero nunca atribuida esa causa a temas tecnológicos. Es decir, la labor del Pleno ha sido también bastante fructífera en este tiempo. Ya que habla sobre las plataformas digitales utilizadas para continuar con el quehacer de nuestra alta corte, me gustaría preguntarle si se empezaba a utilizar por un tema de experiencia comparada, a sugerencia o inspiración en otros órganos jurisdiccionales de la región o de Iberoamérica, o el tribunal de una forma u otra fue la respuesta inmediata del equipo técnico del tribunal. Pues yo creo que el equipo técnico, bueno, nadie estaba preparado para la magnitud de esta situación. Decir eso creo que es osado. Sin embargo, hay empresas en República Dominicana, motivo por el cual hay, digamos, una cultura organizacional en nuestro país, en algunos sectores de la vida nacional, que ha ido poco a poco, a través de los años, confiando cada vez más en los accesos remotos. Evidentemente, personas que han tenido contacto con esta modalidad han ido cambiando de trabajo y algunas de estas personas están con nosotros en el Tribunal Constitucional. Motivo por el cual, digamos, en algún momento ya nuestro equipo técnico había pensado
en tener algún tipo de modalidad que permitiese ciertos accesos remotos en determinadas circunstancias. Evidentemente, la pandemia por COVID-19 potencializó el asunto porque nos lanzó a todos al mismo tiempo a perseguir el 100% de las tareas vía remota o virtual. Entonces, sí, el tribunal había empezado a considerar la posibilidad, pero la magnitud de esto yo creo que ni el tribunal ni ninguna otra entidad. Pero lo bueno fue que la respuesta fue rápida. Así como el equipo técnico había pensado en esto, también pudo responder rápidamente y envisionar una cantidad de accesos que en principio incluso fueron pensados de una manera y que luego esa perspectiva se amplió 2 o 3 veces su proyección inicial. Entonces la clave creo que fue eso, tratar de ajustarnos en el más breve tiempo y evidentemente en el más absoluto respeto de las normas que regulan los procesos del tribunal hacia la virtualidad. Secretario, sobre sus hombros recae una responsabilidad bastante elevada, como usted lo ha plasmado aquí, y es que la parte jurisdiccional, esa parte fuerte del Tribunal Constitucional, usted es quien debe vigilarla y básicamente de quien se emana, recibe, pero también la decisión. Cuando ya los jueces toman una decisión definitiva, usted es el responsable de que salga y que los usuarios y el pueblo dominicano se entere de ese precedente. ¿Cómo fue la producción jurisprudencial durante el año 2020 y la pandemia? Muy bien, lo primero que debo decir es que ciertamente la titularidad del área de secretaría recae sobre mi persona. Es una distinción que me honra desde el primer día acompañar al Tribunal Constitucional y a las juezas y a los jueces en su tarea jurisdiccional. Es un privilegio. Sin embargo, yo solamente soy uno. Debo decir que en esta tarea y particularmente en estas circunstancias tan singulares y especiales, el equipo de abogadas y abogados de la Secretaría se ha lucido. Creo que ellas y ellos merecen todo el crédito del gran esfuerzo que se ha hecho, desafiando incluso circunstancias personales, miedos, incertidumbres, temores. El equipo ha aceptado la rotación, la ha ejecutado y ha estado ahí. Y si ha habido alguna situación en la cual alguien tuvo un tema que no pudo llegar, no hubo ningún problema en llamar a otro y decirle, mira, aunque no te toca ir hoy, tú pudieras cubrir a fulana o fulano que no pueden, sí, vamos para allá. Es decir, que la disposición ha estado ahí 100% y en eso debo decir que el equipo se ha lucido y ese equipo que siempre ha tenido mi reconocimiento y mi agradecimiento, hoy puedo decirles que no solamente les reconozco y les agradezco, sino también que les felicito por su compromiso y por su entrega entusiasta, rigurosa y comprometida con el éxito de la gestión del Tribunal Constitucional. Nosotras y nosotros en Secretaría apoyamos la labor jurisdiccional de las juezas y los jueces. Durante el tiempo de pandemia, entendiendo esto del 16, 18 de marzo hasta la fecha, hemos publicado cerca de 266 sentencias del tribunal. Sin embargo, ese es realmente un número importante, las 266 publicadas en tiempos de pandemia. Pero creo que igual importancia merece un número aún mayor, que todavía no manejo porque estamos en proceso de recopilar esas estadísticas para la rendición de cuentas que se avecina del presidente del tribunal, ha sido la adopción de decisiones. A mi juicio, el ritmo de trabajo y la eficacia de las sesiones de pleno ha aumentado exponencialmente en tiempos de pandemia. No sé, tal vez el hecho de que los expedientes ahora son vistos con una mirada adecuada a la circunstancia propia de la pandemia, o que las juezas y los jueces han encontrado mayores espacios de convergencia de sus criterios. Pero las sesiones de pleno son bastante efectivas ahora porque
con efectividad me refiero a la cantidad de casos por sesión aprobados en relación con la cantidad de casos originalmente previstos para ser conocidos en esa sesión. Y en ese sentido, por ejemplo, ayer el Tribunal Constitucional tenía fijado conocer 15 expedientes y se aprobaron 11. Es una proporción muy buena. Cuando el tribunal ha tenido, por ejemplo, 8 casos o 10 casos, se han aprobado los mismos 8, se han aprobado 9 de 10, es decir, es muy buena producción. Y en ese sentido, en los próximos meses o semanas, es que el tribunal va a terminar de publicar toda esa sentencia producto de las sesiones virtuales, y ahí que se va a evaluar realmente la cantidad, en términos de cantidad, del trabajo. En ese sentido, creo entonces, como digo, que el tiempo no se ha perdido. El tribunal ha respondido a los requerimientos y a la misión que le ha encomendado la Constitución y el pueblo, y creo que en número, en términos cuantitativos, la labor jurisdiccional no va a ser sustancialmente menor por el hecho de la pandemia. Se ha encontrado el espacio para continuar las labores. Secretario, gracias por acompañarnos y edificar a quienes nos ven y nos escuchan sobre cómo el Tribunal Constitucional se mantuvo brindando el acceso a la justicia constitucional durante esta pandemia 2020 y bueno, que continúa ahora 2021. Pues gracias por la invitación, Milden, a todo el equipo de La Voz del Tribunal Constitucional por recibirme y tenerme aquí. Para mí ha sido un honor y un placer como siempre. Gracias. Gracias, secretario. Bueno, informarle que ahora vamos a ver un reportaje en el cual se hace un recuento de la labor jurisdiccional y los precedentes más importantes de nuestra alta corte. Les invito a verlo. El reportaje. Este año 2020 ha sido muy especial para todos. El mundo entero se vio en la necesidad de buscar alternativas para seguir hacia adelante en todos los ámbitos, principalmente en el aspecto laboral. Ante esto, el reto principal del Tribunal Constitucional fue seguir cumpliendo con las labores del área jurisprudencial, que es el corazón de esta Corte. Para lograrlo, se siguió el protocolo sugerido por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades nacionales, y esta Corte mantuvo el personal presencial mínimo requerido para dar continuidad a las operaciones esenciales como recibir expedientes, mientras gran parte del personal siguió laborando en modalidad de teletrabajo y los jueces estuvieron sesionando en modalidad virtual, un promedio de 3 veces por semana. Estas y otras medidas, como el uso de plataformas tecnológicas seguras y la publicación de los comunicados sobre la adopción de decisiones que se cumplió conforme a la normativa institucional Ley 137-11 y la oportuna resolución TC 0002-20 emitida por el Pleno a los 20 días de marzo del año pasado, en la que se estableció la suspensión de los plazos ante el Tribunal Constitucional por la declaratoria de estado de emergencia contenida en el decreto 134-20, favorecieron el desarrollo efectivo de la principal labor de esta Corte. En el 2020, el órgano jurisdiccional emitió alrededor de 300 sentencias según los registros archivados hasta mediados de diciembre, y de ellas, 176 decisiones corresponden al periodo de incertidumbre. En total, 53 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad fueron conocidos. Hubo 2 audiencias públicas realizadas en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia y las restantes se desarrollaron en la modalidad virtual. Mediante la aplicación tecnológica Microsoft Teams, el Tribunal Constitucional desarrolló hasta la fecha 97 sesiones de pleno de manera exitosa. En dichas sesiones conoció y decidió varios expedientes de distintos procesos constitucionales en recientes reuniones de trabajo de diciembre, encabezadas por el presidente del órgano jurisdiccional junto a los jueces Rafael Díaz Filpo y Lino Vázquez Samuel, primero y segundo sustituto, además de los magistrados y magistradas Víctor Joaquín Castellanos Pisano, Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Bern Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Curi, Domingo Gil, Wilson Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez y Miguel Valera Montero.
Los casos decididos durante la primera semana de diciembre fueron 8 acciones directas de inconstitucionalidad, un recurso de casación declinada por la Suprema Corte de Justicia, 15 recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, 10 recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo y una solicitud de suspensión de ejecución de sentencia. Las reuniones de este tipo de labor en la modalidad virtual iniciaron el 22 de abril del año 2020, cuando conocieron y decidieron sobre 4 controles preventivos de constitucionalidad de tratados internacionales. Al finalizar ese año, se registra en el récord institucional el conocimiento de alrededor de 125 procesos constitucionales, 87 de ellos virtuales, relativos a acciones directas de inconstitucionalidad, demanda de suspensión de ejecución de sentencia y medida cautelar. Asimismo, recurso de decisión jurisdiccional, revisión constitucional de sentencia de amparo. Además, corrección de error material y controles preventivos de constitucionalidad de tratados internacionales. Este desglose de la labor jurisdiccional de este tribunal coloca a la institución en un nivel elevado por el impacto que las decisiones están llamadas a generar en la calidad de vida de los ciudadanos. En 9 años de gestión, el Tribunal Constitucional ha emitido casi 5.000 sentencias, lo que lo convierte en un espacio ciudadano que busca construir una cultura constitucional que lleve a la República Dominicana hacia el Estado social y democrático de derecho al que todos aspiramos. La entrevista. Continuamos con el desarrollo del programa. Ahora nos acompaña la licenciada Francia Manolita Sosa Pérez, encargada de capacitación e investigación del Tribunal Constitucional. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, César, por darnos la oportunidad de este espacio para hablar un poco de las capacitaciones de nuestro tribunal. Licenciada, ¿a qué se dedica el Departamento de Capacitación e Investigación del Tribunal? El Departamento de Capacitación e Investigación Constitucional es un departamento que está adscrito al Centro de Estudios Constitucionales. Es la materialización del artículo 35 de nuestra Ley Orgánica de difundir y dar a conocer los estudios constitucionales. Licenciada, como bien sabemos, el año pasado fue impactado por la pandemia del COVID-19. ¿Qué medidas tomó el departamento ante esta situación para mantener las actividades programadas? El Tribunal Constitucional en su Departamento de Investigación y Capacitación se sumergió totalmente en la virtualidad, haciendo que su equipo se sostuviera en lo que tiene que ver con proyectos de aulas virtuales, entornos virtuales, para poder brindarle a la ciudadanía la necesidad de los estudios constitucionales y poder llegar a su comunidad jurídica, que es mayormente a la cual nosotros estamos dirigidos como departamento. ¿Cuáles fueron los eventos de capacitación más importantes en el año 2020? Realmente tuvimos varios. Para mencionarte algunos, tuvimos el Seminario de Protección de Medio Ambiente, el cual se desarrolló en un marco comparativo entre España y República Dominicana. Debido a la pandemia se vio la necesidad de tratar los temas de perspectivas de género y desarrollamos nuestro 4 taller de perspectiva de género. Igualmente desarrollamos la segunda jornada de masculinidad positiva y cabe también mencionar el desarrollo de nuestros acostumbrados diplomados y capacitaciones dirigidos a la Policía Nacional, a los periodistas y a nuestra comunidad jurídica. ¿Cuáles fueron los avances en materia de capacitación para el tribunal el año pasado? El logro más grande del Tribunal Constitucional fue poder estrechar la brecha digital. Llegar a ese ciudadano, a esa comunidad jurídica que tenía resistencia a la virtualidad. Entonces, el tribunal se capacitó no solamente en los entornos virtuales y en todo lo que tiene que ver con la virtualidad, sino también para poder brindarle ese servicio de que fuera asequible nuestras capacitaciones. ¿Cuántas personas fueron impactadas con los programas de capacitación del tribunal el año pasado? Capacitamos un total de 806 personas, entre ellos abogados, periodistas, policías y etcétera.
¿cuáles son las perspectivas y proyectos de capacitación para este nuevo año 2021? Continuar nuestro proyecto de lo que es, o más bien concretizar nuestro proyecto de las aulas virtuales y así contribuir con el garantizar la supremacía de la Constitución y el orden de los derechos fundamentales. Manuelita, ¿cuáles han sido los proyectos más relevantes de investigación durante el año pasado, un año muy afectado por la pandemia? Nosotros continuamos nuestra labor con nuestra obra estrella, que es el Anuario Constitucional, el cual va dirigido y tiene la característica de enfatizar puntualmente un marco histórico constitucional. Su característica en sí comprende en desarrollar colaboraciones nacionales e internacionales en el marco de distintas ramas del derecho, ya sea en derecho tributario, ya sea en laboral y así sucesivamente. Y es una de las mayores contribuciones que realiza el Tribunal Constitucional en el área de investigación hacia la comunidad jurídica. Excelente. ¿De qué manera puede un ciudadano acceder a los programas de capacitación del Tribunal Constitucional? Nuestras capacitaciones tienen cupo limitado, pero va dirigida a un perfil. En el caso de lo que tiene que ver con la Policía Nacional, la institución es que nos facilita los participantes. En lo que tiene que ver con la ciudadanía, nosotros tratamos de divulgarlo en lo que es nuestras redes sociales y nuestra página institucional. Tenemos un espacio de registro, el cual le damos un plazo al interesado a que pueda realizar ese proceso. Gracias, licenciada, por participar en este espacio. Y a los amables televidentes les presentaremos en breve un interesante trabajo audiovisual que recoge las principales actividades realizadas por el Departamento de Capacitación e Investigación del TC durante el año pasado 2020. Continuamos. La garantía de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales pasan por un proceso obligatorio de enseñanza que incluye la educación y el trabajo, que en ese sentido realiza el Tribunal Constitucional como garante de esos mandatos. La enseñanza de la Constitución y los derechos fundamentales coadyuvan a la formación de la ciudadanía, empoderan a hombres y mujeres para defender sus derechos, cumplir sus deberes y luchar por una patria libre y soberana como la soñó Juan Pablo Duarte. Pensando en la imperiosa necesidad de crear ciudadanía constitucional, el Tribunal Constitucional ha desplegado desde su creación amplias jornadas de formación que involucran a sus jueces y a todos los servidores constitucionales a través de talleres, diplomados, conferencias nacionales e internacionales, conversatorios y seminarios dirigidos a abogados y periodistas, tanto en el país como en la diáspora, así como a la policía, a maestros y otros sectores que pueden esparcir el conocimiento. Desde la llegada al país del coronavirus COVID-19 en marzo del 2020, las actividades formativas que realiza este tribunal han sido de manera virtual, todas excepto el Diplomado Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social, organizado por el TC, que concluyó de manera presencial en febrero, en el que participó un nutrido grupo de periodistas del Gran Santo Domingo. Durante este trayecto, 100 horas de clase, hemos aprendido de cuáles son las competencias del Tribunal Constitucional, los métodos que ellos desarrollan para poder tomar una decisión, los votos mínimos, los votos disidentes, los votos salvados, derechos fundamentales, el manejo en cuanto a Constitución, derechos fundamentales y cotidianidad de la gente. En fin, bastante nutritivo. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Los profesores fueron exquisitos y los compañeros también tuvieron una participación muy importante. Me encantó. Aprendí muchísimas cosas que había leído pero que no había puesto en práctica, y a partir de este diplomado realmente me siento que ahora sí conozco la Constitución, mis derechos y los derechos de los demás. Durante las 100 horas académicas que duró el diplomado, expertos del derecho constitucional y de la comunicación abordaron los límites constitucionales de la libertad de opinión, información y expresión, la protección a la privacidad, temas de género y otros de vital importancia para los comunicadores y la sociedad, así como los procesos del TC y los recursos con que cuenta la ciudadanía para su defensa. En la tarea de empoderar a la ciudadanía, además de talleres, conferencias, seminarios, diplomados,
congresos y jornadas, se realiza la publicación de obras sobre temas constitucionales. En ese sentido, el órgano jurisdiccional puso en circulación 4 nuevas obras sobre derecho constitucional, como parte de su programa de actividades conmemorativas del 176 aniversario de la Constitución Dominicana. La puesta en circulación de estas 4 enjundiosas obras por parte del Tribunal Constitucional constituye una humilde pero valiosa ofrenda al fortalecimiento de la cultura constitucional en el país. Las obras presentadas son Constitución Política, Política Constitucional, del magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del TC. La incorporación de este libro nos permitirá comprender cuán valioso es que la ciudadanía se encuentre empoderada de los temas constitucionales, para que todos pongamos de nuestra parte para hacer de nuestra amada República Dominicana un verdadero Estado social y democrático de derecho. El Tribunal Constitucional Dominicano y los procesos constitucionales, del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. El Tribunal Constitucional Dominicano fue creado no solo para proteger la supremacía de la Constitución, sino también para proteger los derechos fundamentales. Tarea esta última que la cumple por la vía de la revisión de las sentencias de amparo y el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales. La constitucionalidad del derecho de propiedad y el sistema inmobiliario registral de la República Dominicana, del magistrado Wilson Gómez Ramírez, que forman parte de la colección Newdex, que incluye obras de jueces del Tribunal Constitucional. El sistema arriba a sus 100 años y nosotros entendemos en consecuencia que debe merecer atención de todos, hacer un esfuerzo por conocerlo para hacer la defensa del mismo, porque a fin de cuentas todos nosotros de una forma u otra tenemos inversiones que están alrededor del sistema y ese sistema es una garantía para la seguridad jurídica del país y para que se incremente el crédito territorial, las inversiones inmobiliarias y yo diría que la paz social. Durante ese año lleno de retos y desafíos, el Tribunal Constitucional continuó con su labor formativa y junto al Colegio Dominicano de Periodistas realizaron el diplomado virtual Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social, dirigido a comunicadores sociales con una conferencia magistral titulada Los Derechos Fundamentales en la Constitución, a cargo del presidente del órgano, Dr. Milton Rey Guevara. Elegí conversar con ustedes sobre los derechos fundamentales en la Constitución. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante tener conocimientos sobre los derechos fundamentales? La respuesta, apreciadas comunicadoras y comunicadores, es que como dignos guardianes de la democracia, están ustedes compelidos a conocer y a entender la norma suprema que nos rige, los derechos, deberes y garantías fundamentales, porque sólo así podrán ejercer idóneamente la doble dimensión individual y colectiva de su abnegada y sacrificada profesión. La pandemia del COVID-19 no fue obstáculo para que el TC realizara los días 23 y 24 de octubre el cuarto Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género, un evento virtual en el que el magistrado Milton Rey Guevara, presidente de esta alta corte, destacó los importantes frutos que ha dejado esta actividad en su misión de concienciar a los periodistas sobre la forma correcta de representar a la mujer en los medios de comunicación. De ahí que los medios de comunicación, ahora también presentes a través de las nuevas tecnologías digitales, están llamados a ser colaboradores de primer orden para transformar determinadas percepciones negativas propias de una cultura androcéntrica que afectan la dignidad de la mujer. El evento estuvo dirigido a los comunicadores de la región sur e incluyó un módulo para el personal del órgano jurisdiccional. La actividad fue encabezada por el magistrado Milton Rey Guevara y la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, fundadora y coordinadora general del taller. Uno de los grandes desafíos que enfrentó el Tribunal Constitucional fue celebrar su tradicional Mes de la Constitución,
que ese año incluyó el Seminario Internacional sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público, que reunió de manera virtual a expertos en la materia de República Dominicana y España, quienes analizaron y compararon las técnicas de derecho administrativo y penal para la protección ambiental contenidas en las legislaciones de ambos países. Por las importantes y sólidas garantías constitucionales que contempla para la protección del medio ambiente. Estas garantías son garantías prestacionales del Estado, garantías normativas medioambientales, garantías institucionales y las garantías jurisdiccionales. La ruta de la enseñanza constitucional continuó en el mes de noviembre, cuando el Tribunal Constitucional, cumpliendo con la función pedagógica que le encomienda su ley orgánica y que se concreta con la promoción de iniciativas de estudio sobre el derecho constitucional y los derechos fundamentales, dio apertura al diplomado virtual Derecho Constitucional y Procedimientos, con la conferencia El Tribunal Constitucional como Guardián de la Constitución, a cargo del magistrado Domingo Antonio Gil. El pueblo dominicano asuma como suyo el Tribunal Constitucional. Lo asuma en el sentido de que es un órgano al que debe acudir cuando entienda que han sido violados sus derechos fundamentales o ha sido pisoteada la supremacía de la Constitución o ha sido desconocido el Estado constitucional en que debe vivir el pueblo dominicano. El Tribunal Constitucional, a través de su Comisión de Igualdad de Género, realizó en noviembre la segunda versión de la Jornada Internacional sobre Masculinidad Positiva, que se celebró en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, dirigida a instituciones y organizaciones vinculadas a la temática en la región norte, así como servidores y servidoras constitucionales. El evento virtual estuvo encabezado por el presidente del TC, magistrado Milton Rey Guevara, y la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza y coordinadora de esta jornada internacional, y contó con la participación de Ritzar Bacete, antropólogo y experto en masculinidad positiva. Y con la masculinidad positiva lo que queremos hacer es reconvertir, reconstruir, transformar el significado de la masculinidad. Y queremos construir una masculinidad que sea humanista, que nos lleve a los hombres a tener experiencias de vida plenas. Y para eso necesitamos transitar y abrazar esa parte expresiva de la vida. En otra actividad de la Jornada de Capacitación Constitucional de 2020, el juez del Tribunal Constitucional Hermógenes Acosta de los Santos dictó la conferencia El constitucionalismo social dominicano en el contexto de las constituciones de 1963 y 2010. Durante su exposición, dijo que el constitucionalismo moderno está vinculado a dos revoluciones importantes, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Se fundamenta en dos ideas principales, el derecho natural, la Constitución para el pueblo y la Constitución como un acto del pueblo y no del gobierno. La Constitución de 2010 es una constitución que pudiera considerarse como reivindicadora de la Constitución de 1963, porque esta constitución es una constitución eminentemente social. En este año, el Tribunal Constitucional realizó la primera mesa redonda titulada Aportes del Tribunal Constitucional al fortalecimiento de los derechos fundamentales, en conmemoración del 72 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El evento, realizado de modalidad virtual, contó con las disertaciones del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, juez del Tribunal Constitucional, el magistrado Rafael Vázquez Goico, juez de la Suprema Corte de Justicia, los juristas Cristóbal Rodríguez y Amaury Reyes Torres y la doctora Mayra Cabral, letrada de esta alta corte, quienes destacaron diversos roles que ha desempeñado el TC en torno a los derechos humanos. El 2020 fue un año donde el mundo tuvo que reinventarse a causa de la pandemia por el COVID-19, y el Tribunal Constitucional no escapó de esa realidad y se montó en la ola de la virtualidad, desarrollando un abanico de temas constitucionales como parte de su tarea de educar y crear ciudadanía, aspirando a que logremos una sociedad más justa, igualitaria, ética, digna y feliz. Efemérides constitucionales.
En fecha 7 de enero de 1929, se reúne en el local de la Cámara de Diputados la Asamblea Revisora de la Constitución del Estado, con la única finalidad de modificar el artículo 3 del texto constitucional de 1927. En la sesión del 8 de enero del referido año 1929, una comisión nombrada por la Asamblea Revisora informó sobre la propuesta de reforma que había sido presentada por el licenciado Arturo Logroño, señalando dicha asamblea su conformidad con la misma. El artículo 3 establecía como límites occidentales de la República los mismos que para la parte española de la isla de Santo Domingo habían sido fijados por el Tratado de Aranjuez de 1777. Así, esta reforma a la Carta Suprema de la República procuró poner fin a diferencias fronterizas previo a negociaciones políticas directas con las autoridades haitianas. La referida reforma constitucional fue aprobada. El texto fue debidamente publicado en la Gaceta Oficial del 19 de enero de 1929 y la disposición transitoria del indicado artículo 3 dice: Una vez determinada por los medios establecidos en el tercer acápite del artículo 3 de esta Constitución, después de haber sido trazada sobre el terreno la frontera definitiva que separe el territorio de la República Dominicana del territorio de la República de Haití, quedarán ipso facto abrogados los acápites 2 y 3 del citado artículo 3, el cual solamente dirá, en lo sucesivo, el territorio de la República, incluso el de las islas adyacentes, es y será inalienable. Efemérides constitucionales. Agradecemos la sintonía a este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, en el cual les informamos sobre la Constitución y el quehacer de nuestra Alta Corte. Mildred, este recorrido histórico que hemos realizado en este programa de la mano de nuestra Constitución es con el interés de que nuestro público se empodere sobre su Carta Magna, sus derechos y sus deberes. Amigos, y durante esta pandemia el Tribunal Constitucional mantuvo su ritmo de trabajo y así pretende hacerlo durante este 2021, porque nuestro compromiso es seguir cultivando la cultura constitucional. Será hasta la próxima entrega en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional.